Muy buenos días, mi nombre es Amador Calla. Como ya le dije anteriormente, voy a ser su facilitador en la asignatura de programación. Hoy vamos a tomar el tema que nos corresponde, que es algoritmos. Para esta clase vamos a ver las definiciones de los conceptos básicos de los algoritmos, tipos y las características del algoritmo, las partes de un algoritmo, los diagramas de flujo, simbologías del diagrama de flujo, pseudocódigo y la estructura de los pseudocódigos. Como objetivos de aprendizaje, vamos a definir los conceptos básicos del algoritmo, establecer los tipos y las características del algoritmo, explicar las partes de un algoritmo, caracterizarlos y caracterizar los elementos tanto de un diagrama de flujo como de un pseudocódigo. Estos dos últimos es lo que vamos a profundizar antes de empezar el tema de código en la asignatura. Comenzamos. Vamos a definir primero qué es un algoritmo. Un algoritmo no es más que un conjunto de pasos lógicos y estructurados que nos permiten dar solución a un problema. Aquí podemos utilizar un algoritmo. Yo les puedo explicar para resolver ejercicios matemáticos, para encontrar el camino a su casa, para ir a la universidad. Un algoritmo es una secuencia de pasos. ¿Estamos claros? Otra definición de algoritmo podría comprenderse como que es simplemente una serie de instrucciones sencillas que se llevan a cabo para solventar un problema. ¿Ok? Entiéndase como instrucciones una serie de pasos consecutivos. Por ejemplo, aquí estamos viendo una ecuación que es un algoritmo. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque te está diciendo que es una secuencia de lógica de pasos para hallar la solución a un problema. Como también un algoritmo puede ser los pasos para cambiar un caucho. ¿Estamos claros? Si ven, es una serie sucesiva de pasos para hallar la solución al mismo. Como también puede ser una receta. En este caso, cómo realizar una sopa de cebollas o realizar una arepa, una pizza, etc. O puede ser un manual de procedimiento, por lo menos como cuando uno compra un equipo electrónico nuevo, que tiene un manual de instrucciones de cómo se conecta, de cómo se compone, cómo se coloca en el sitio y cómo se prende y cómo se utiliza. Esos son algoritmos, ¿ok? Ahora, dentro de la carrera se especifican los algoritmos, tienen su propia estructura. Todo algoritmo consta de tres secciones principales, como toda la parte de la informática. Lo que hablamos de la entrada, proceso y una salida. ¿A qué se refiere la entrada? Es la introducción de los datos para ser transformados. El proceso es el conjunto de operaciones a realizar para dar solución al problema. Y la salida son los resultados obtenidos a través del proceso. Esto lo voy a retomar más adelante cuando ya estemos con un ejemplo propio de algoritmo, ¿ok? Pero sencillamente voy a retomar el de atrás aquí. ¿Cómo se hace una sopa de cebollas? Primero, para realizar una sopa de cebollas, necesitamos los ingredientes. Si no tenemos los ingredientes, no podemos hacer la sopa. Entonces, primero contamos los ingredientes, después describimos los pasos y después nos ponemos en marcha para realizar el producto final, que es la sopa como tal. Ok, continuando. ¿Cuáles son las características de un algoritmo? Las características de un algoritmo es que deben ser secuenciales. Los algoritmos operan según una secuencia. Debe procesar uno a la vez, es decir, un paso a la vez, no todo a la vez. ¿Ok? Y así mismo funciona un programa de computadora. Un programa de computadora se realiza de una manera secuencial, porque si no, se colapsa. Tiene que ser preciso. Un algoritmo ha de ser preciso en su abordaje del tema, es decir, no puede ser ambiguo o subjetivo. Por ejemplo, este, si vamos a colocar un algoritmo de cómo cambiar un caucho, primero tenemos que tener las herramientas. Tenemos que tener un gato, tenemos que levantar el automóvil. No es que vamos a pensar de cómo solucionar. Eso es algo ambiguo. Tenemos que colocar algo que sea exacto. Hay que ser preciso en la orden que estamos dando. Ordenados. Los algoritmos deben establecer una secuencia precisa y exacta para que su lectura tenga sentido y se resuelva de manera y se resuelva el problema. Es decir, que tenga lógica
desde inicio hasta el final, que va acompañado a esta característica. Los algoritmos son finitos. Toda secuencia de algorítmica ha de tener un fin determinado, no puede prolongarse hasta el infinito. Es decir, tiene un inicio y tiene un fin. Ordenado porque tiene que tener desde el inicio un paso secuencial, un paso, primer paso, segundo paso, tercer paso, hasta llegar al último paso, que es cuando ya el problema esté resuelto. Ajá. Tiene que ser concreto. Todo algoritmo debe ofrecer un resultado en base a las funciones que cumpla. Y definidos. Un mismo algoritmo ante el mismo elemento de entrada input debe dar siempre los mismos resultados. Ajá. Continuamos acá con los tipos de algoritmos. Aquí hay varios tipos de algoritmos. Los algoritmos computacionales, que son más que todo algoritmos cuya resolución depende del cálculo y que pueden ser desarrollados por una calculadora o computadora sin dificultades. Aquí estamos utilizando, cuando hablamos de algoritmos computacionales, lo definimos esas ecuaciones matemáticas o estadísticas, pero que empleamos para el mismo software especializados con ayuda de una calculadora o una computadora para su sistematización. ¿Estamos claros? Casi todo el uso de las computadoras utilizan algoritmos computacionales porque si no, no utilizamos una computadora. Algoritmos no computacionales son aquellos que no requieren el procesamiento de un computador para resolverse, cuyos pasos son exclusivos para resolución por parte del ser humano. Un ejemplo, un manual de procedimiento o, un manual de instrucciones de la construcción de algo. ¿Me explico? Ese tipo de algoritmo no necesariamente se usa matemáticas, sino que es una secuencia de pasos. Algoritmos cualitativos. Se trata de un algoritmo en cuya resolución no intervienen cálculos numéricos, sino secuencias lógicas y formales. Es decir, aquí tratamos de describir los fenómenos tal y como son en la realidad. Y le tenemos que dar un orden específico según se vaya dando según se vaya gestando ese fenómeno. Esto lo vemos más que todo en las ciencias, por lo menos el del clima, estudios de ciencias de terreno, agricultura, etcétera, que son algoritmos que uno va describiendo según vaya desarrollándose la realidad. Y algoritmos cuantitativos son aquellos que utilizamos cálculos matemáticos para dar una solución. Un ejemplo, una ecuación matemática. ¿Estamos claros? Una ecuación de física o una ecuación de la química. Ellos son algoritmos cuantitativos que nos ayudan a resolución de manera cuántica a la cuantitativa, a la manera para hallar una solución a un problema determinado. Metodología para la descomposición de un algoritmo. Primero tenemos que definir el problema. Cuando nos dan un problema para desarrollar un algoritmo, tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. En esta etapa se debe establecer los resultados y objetivos que se desea para poder saber si los datos que se tienen son suficientes para lograr los fines propuestos. Es decir, tenemos que hacer un estudio previo para saber qué es lo que vamos a hacer. Y de ahí sacar los distintos procesos que vamos a desarrollar dentro del algoritmo. El análisis. Después que tenemos los procesos definidos, hacemos un análisis previo en las cuales se deberán organizar los datos de tal manera que sean susceptibles de usarlos en cálculos siguientes. Es decir, después que ya tenemos cuáles serían las fases que vamos a emplear, aquí lo que vamos a hacer es cómo lo vamos a organizar. Recuerden las características de un algoritmo que tiene que tener una secuencia y un orden establecido. Bueno, aquí con el análisis se lo vamos a establecer. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? El diseño. Aquí luego nos basamos en un diseño, ya sea cualitativo, cuantitativo, computacional, no computacional. En esta etapa se proponen soluciones a los problemas a resolver, por lo que se realiza una toma de decisión aplicando conocimiento adquirido y utilizando los datos existentes. Y por último, verificación o prueba del escritorio. Aquí se consideran los resultados previstos para datos conocidos a fin de que al probar cada una de las partes podamos ir comprobando que el algoritmo sirve o requiere modificarse. Aquí se hace una evaluación del algoritmo que desarrollamos. ¿Cómo se hace eso? Se hace con una corrida en frío o con una simulación del mismo para ver si puede
operar en las mismas condiciones como en el campo real. Un ejemplo, primero tenemos que analizar el problema. Aquí hacemos los identificadores y los tipos de datos cuando los vamos a encontrar en el problema. Posteriormente, vamos a crear el diseño. Aquí dentro del diseño vamos a crear las alternativas de soluciones, que ahí son los procesos, según el diseño que hemos escogido. Y dentro de las alternativas de soluciones nos vamos a escoger dónde vamos a presentar ese algoritmo, si lo vamos a realizar por diagramas de flujo o por pseudocódigo. Y verificación de la prueba de escritorio. Aquí lo que estamos hablando es de una corrida en frío, de hacer como una especie de simulación para ver si lo que estamos haciendo se cumple a cabalidad en la realidad. Bien, ¿qué es un diagrama de flujo? Ya vamos a ver, ok. Diagrama de flujo el diagrama de flujo es un algoritmo que se emplea para representar la solución de un algoritmo empleando figuras geométricas. Cada una de ellas representa en particular una tarea específica que deben de realizar. Aquí estamos viendo en una imagen cómo se depende de lo que es un diagrama de flujo. Aquí tenemos un inicio, cómo se establecen los datos en la computadora, el proceso, la impresión y la finalización. Bien, este tipo de diagrama es altamente útil para determinar los procesos de forma más sencilla y de manera más gráfica, para que a la persona se le sea más sencillo comprender y seguir las órdenes de manera más práctica, por así decirlo. Esto lo podemos ver a veces cuando estamos comprando un equipo electrodoméstico y viene con un manual de instrucciones, y siempre viene una parte como bien escrita o una parte que es en diagrama de flujo, que siempre vamos a ver esto. Y a veces esto resulta más gráfico, más fácil de llevar que leer las mismas instrucciones. Esto lo vamos a hablar con un ejemplo. Ahora vamos a hablar de las simbologías de diagramas de flujo. Como ya podemos ver, aquí en el diagrama de flujo se utilizan varios tipos de simbologías que representan un proceso a realizar. Primero vamos a conocer lo que es el símbolo de inicio y fin, que es este de acá, que es una especie de una elipsis, por así decirlo. Entrada y salida de información, que es como una especie de rombo. No, rombo no, como, bueno, una figura, esta figura. El proceso, que es un rectángulo, como tal, como lo están viendo aquí en la figura. Aquí vamos a realizar cualquier tipo de operación como tal, o cálculo con información. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a utilizar puro proceso. Puede ser tanto escrito como ecuaciones matemáticas. La salida de información, que tiene esta forma tipo piano, yo siempre digo que le parece más un piano a otra cosa, que es donde vamos a realizar la salida de información o imprimir la información. Otra forma de salida es salida por pantalla, que es como esta especie de lápiz, como tal, esta puntica y el borrador acá, que muestra la información en la salida. Si no se quiere utilizar esta, se puede utilizar esta para terminar la información. Este de acá significa teclado, cuando vamos a introducir manualmente por el teclado. Decisiones, este sí es un rombo. Aquí vamos a tener dos alternativas, si pasa un objeto o de lo contrario. Aquí siempre va a haber dos flechitas yendo para la izquierda, derecha, arriba, abajo, diciendo sí o no. Indica operaciones lógicas o de comparación y tiene dos salidas dependiendo del resultado. Como le dije, sí o no. Los conectores se utilizan cuando el diagrama de flujo es muy grande y necesitamos realizarlo en otra hoja. Entonces utilizamos conectores para dar la continuación. Uno de estos conectores son diagramas a la misma diferentes páginas. Y lo que son las flechas de flujo, que son estas flechitas en las cuales le vamos dando un orden lógico a cada uno de estos procesos según lo vamos organizando. Un ejemplo de un diagrama de flujo. Bien, aquí tenemos en el primero cómo realizar una clase. ¿Estamos claros? Y para realizar una clase, primero tenemos que establecer cuáles serían las tareas que se necesitan para establecer una clase. Y aquí, como le estoy diciendo, vamos a empezar explicándolo desde el inicio. Utilizamos
este símbolo, si recuerden que significa inicio y fin, lo estamos colocando aquí, inicio y a la vez el fin. Luego utilizamos que vas a entrar como introducción de datos, diseño instruccional. Este diseño instruccional significa escribir, leer y declarar. Declarar, escribir y leer. Entonces aquí estamos que estoy introduciendo que vamos a leer diseño instruccional. Necesitamos para armar una clase un diseño instruccional. Establecer unos objetivos. Luego, como proceso, tenemos que desarrollar contenidos. El contenido de aprendizaje. Tenemos que desarrollar las estrategias de aprendizaje que vamos a utilizar en una aula de clase o durante la clase. Recursos educativos a utilizar. Establecer el tiempo. Establecer el guión pedagógico y establecer las estrategias de evaluación. Esos son todos los procesos que se realizan cuando uno arma una clase como tal. Ahora, si ven, todo va acompañado con esta flecha que es la flecha de conectores, flecha de flujo. Cuando establecemos la evaluación, hay un rombo acá, que es para hacer una decisión, que es lo que estamos viendo atrás. Utilizamos este aquí, que es un rombo para hacer una decisión lógica. Y hacemos una especie de pregunta. ¿Hubo problemas con la evaluación? Si hubo problemas de evaluación, emite una flecha diciendo que si hubo flecha, se tiene que regresar otra vez a establecer las estrategias de evaluación y hacer las modificaciones pertinentes. De lo contrario, se entrega la planificación de la clase y se culmina con el ejercicio o se culmina con la actividad. Eso es lo que hace esta condición. Da dos tipos de respuestas. Si pasa lo contrario, se regresa. Si no hay problema, se entrega la clase. Esta se entrega es imprimir. Se imprime el diseño instruccional, la clase como tal, y se entrega. Finalizamos acá. Otro tipo de ejemplo sería este, matemático, un poco más matemático. Tenemos otra vez el inicio, la flecha de flujo de datos, y necesitamos primero, para hacer una suma de dos números, leer cuáles van a ser esos dos números. Y tenemos que colocar como variable n1 y n2 y la suma. Eso va a ser las variables. No he colocado aquí que son variables, entonces eso va a ser para la próxima clase. Bien, suma. Suma va a ser igual a n1 más n2, es decir, número 1 más número 2. Si están viendo, en esta parte aquí, estoy declarando, leyendo e introduciendo N1 y N2, es decir, número 1 y número 2, para calcular la suma. Aquí yo hago la operación. ¿Por qué? Porque este cuadrado es para realizar los procesos. Suma va a ser igual a N1 más N2. Posteriormente, cuando ya yo tengo el valor de suma, mando a imprimir en pantalla el resultado de suma. Y posteriormente, fin. Si ven, aquí dos tipos de ejemplos, uno más descriptivo por palabras y otro de forma de matemática, cómo se trabaja con diagramas de flujo a través de imágenes gráficas. Pseudocódigo. Es empleado para representar la solución de un algoritmo, empleando el lenguaje natural, escrito estableciendo la secuencia de pasos sin imprecisiones y de manera clara. Por ejemplo, aquí utilizamos proceso de leer variables. Necesitamos decir que si el tipo de variables son enteras, decimales, caracteres, entre otras. Eso va a ser una otra actividad. Luego tenemos que escribir y leer las expresiones y empezar como que empieza y termina. Inicio y fin. Aquí vamos a ver otro tipo de... Aquí estamos utilizando el ejemplo anterior de la suma de dos números. Si ven, este es un pseudocódigo. Inicio. Leer número 1, número 2. Se realiza la suma de esta manera, imprimir suma. Si lo ven, aquí estamos utilizando, son palabras para definir los procesos que vamos a realizar dentro del pseudocódigo. De manera un poquito más grande, desarrollamos el pseudocódigo de esta manera. Algoritmo sumar.
variables A, B y C. Entonces, primero le damos a la palabra, para comenzar el ejercicio, la palabra inicio. Luego, utilizamos la palabra reservada escribir. Introduzca el primer número. Leer el número A, como lo hemos declarado aquí. Escribir, introduzca el segundo número entero. Leer B, como lo tenemos declarado acá. Y aquí ya realizamos la operación. Luego, para determinar el resultado, podemos escribir la suma es C. Utilizamos esta estructura, cuestiones. Este tipo de ejercicio lo podemos hacer a través de una aplicación llamada PCIN, que yo se lo voy a dejar en Google Classroom, el link, para que puedan descargarlo lo más fácil posible. Y es un software libre bastante sencillo, no pesa casi nada, pero es bueno para practicar pseudocódigo. Aquí vamos a ver un ejemplo más de que lo que es un diagrama de flujo y un pseudocódigo. Como le estoy diciendo, aquí vamos a crear lo mismo, un diagrama de clase, un diagrama de flujo, estableciendo los datos para armar una clase. Aquí tenemos la parte aquí de lo que es el pseudocódigo y aquí la parte del diagrama de flujo. Como le dije, primero se establecen los procesos o las tareas a realizar y aquí luego diagramamos después que hemos establecido los procesos. Esta es la manera más sencilla para realizarla. Como le dije, establecer el diseño instruccional. Aquí utilizamos este gráfico para determinar esto, establecer los objetivos, luego establecer los contenidos, me disculpan acá, establecer las estrategias, los recursos, el tiempo, establecer el guión pedagógico, establecer las estrategias de evaluación o comprobación de los temas. Posterior a esto, se realiza el diagrama de flujo, que es el que ya expliqué anteriormente, y le damos una secuencia lógica si hay un problema o no. Como actividad. Para la actividad de este ejercicio, de esta clase, van a definir con sus propias palabras el significado del algoritmo en su contexto laboral. Para ello deben de tener bien claro el perfil de la carrera en la plataforma de Classroom y realizarán una infografía resumiendo el tema de los algoritmos, de lo que ya hemos visto. Por segundo, deberán realizar los enunciados del ejercicio de algoritmos en diagrama de flujo y en pseudocódigo. Para realizarlo, les voy a dar en Google Classroom el link de PCIN para que desarrollen los algoritmos por ahí y me lo pasen por el mismo Google Classroom o por mi correo. Muchas gracias por la atención.